Continuamos en Historia Antigua de la Península Ibérica en la Facultad de Historia en la UNED. Estamos en el segundo parcial. Comenzamos el tema tercero, la administración civil en Hispania. Reformas territoriales. Desde el tiempo de Augusto, la estructura provincial de Hispania apenas había variado. Hasta la llegada de la reforma de Diocleciano, Hispania se dividía en provincias senatoriales, bética e imperiales, lusitania y tarraconense. Los gobernadores de las provincias senatoriales eran elegidos por el Senado, para un año de mandato, por lo general, entre miembros de la jerarquía senatorial, pretoriana y consular. Y los gobernadores de las provincias imperiales eran elegidos por el emperador. Para aspirar a uno de estos cargos, el aspirante a la tarraconense debía de haber sido, con anterioridad, cónsul, mientras que el aspirante a gobernador de la Lusitania tendría que haber sido pretor, también con anterioridad al puesto solicitado. Ambos gobernadores, senatoriales e imperiales, tenían muchos rasgos en común, pero también diferencias. Entre ellas, el gobernante senatorial no tenía funciones militares, cosa que su homónimo imperial sí. Con Diocleciano, toda esta organización cambió. A partir de ahora, todos los gobernadores serían elegidos por el emperador. Con ello, el Senado perdía el control de los impuestos que llegaban de sus provincias e Italia y que dejaba de tener existencia fiscal, ya que también sufrió una reorganización territorial. A partir de ahora serán los correctores los encargados de dirigir la administración italiana. Eran una especie de gobernadores con funciones similares a las del resto de gobernadores del imperio. Las reformas administrativas de Diocleciano tuvieron muchos enemigos. El Senado perdía con ellas gran parte de su poder, a la vez que el emperador ganaba mucho de este. Lo cierto es que Diocleciano no realizó estas reformas buscando su propio beneficio personal, sino que lo hizo como medio de reafirmar el poder central y evitar con ello que surgieran poderes fuertes en provincias de gran extensión territorial, con las consecuencias que ello acarrearía. Así, Diocleciano divide las provincias imperiales en pequeñas provincias, por lo que en caso de Hispania se olvidará la división en 3 provincias hecha por Augusto. La diócesis de Hispania. Para evitar problemas de coordinación entre la administración central y los gobiernos provinciales, Diocleciano reagrupó las provincias en circunscripciones más amplias, las diócesis. Al frente de estas se encontraba un vicario o un viceprefecto del pretorio. En sus inicios estos cargos correspondían a miembros del orden ecuestre, pero bajo el mandato de Constantino pasaron a desempeñarlos miembros del Senado. Así que, siguiendo los planes de esta reforma, las provincias de Hispania fueron agrupadas en una circunscripción más amplia, la diócesis Hispaniarum, bajo el mandato de un vicario. De todas las diócesis, la de Hispania era la que menos provincias agrupaba, en total 6. En cuanto a la cronología acerca de la división de las provincias hispanas, no existe una uniformidad al respecto. Se barajan datos entre el 284 y el 297, atendiendo a distintas situaciones de índole política. Eso sí, al parecer, la separación provincial y la creación del cargo de vicario corresponden a momentos distintos. Para conocer mejor acerca de estos hechos, nos encontramos con distintas fuentes escritas. Vamos a nombrarlas. La lista de Verona, la Terculus Veronensis, cronología entre el 303 y 314, nos habla de las provincias que forman la diócesis Hispania: Baética, Lusitania, Cartaginensis, Gallaecia, Tarraconensis, Mauritania, Tingitana. Llama la atención que el texto mencione a 7 provincias y que realmente nombra 6. Sin duda, un error de copista, puesto que debieron pensar que Mauritania y Tingitania eran 2 provincias en lugar de una sola. Es el texto que más información arroja sobre las reformas provinciales. Otro, el Breviarium de Festus, redactado entre el año 369 y 70, nos muestra el rango de cada una de las provincias. Otro sería el Laterculus Provinciarum, o lista de Polenus Silvus, en el año 449, que nos ofrece la aparición de las Islas Baleares como provincia, además de la aparición de la capitalidad de la Lusitania y de un tercer dato de difícil comprensión. Y por último, la Notitia Dignitatum, que nos ofrece la organización de la prefectura, la de la diócesis y la de las provincias. También nos indica los rasgos específicos que tenían las provincias hispanas: Baética y Lusitania, consular;
Cartaginensis, Gallaecia, Tarraconensis, Mauritania, Tingitana e Islas Baleares presidial. En cuanto a la cronología de estos datos, no existe uniformidad al respecto. Para unos están situados en el 395 y para otros entre el 428 y el 30. Alteración del territorio de las provincias. La creación de nuevas provincias supuso la amputación territorial de las ya existentes y con ello un reajuste fronterizo. En tiempos de Diocleciano, la Bética y Lusitania conservan los mismos territorios. En cambio, la provincia Citerior es la que sufre la remodelación que seguramente buscaba igualar territorialmente a todas las provincias hispanas. La Citerior era una provincia de enormes dimensiones, con un conglomerado de pueblos de distinta etnia y distinto grado de romanización y de desarrollo económico. Así, la Citerior es dividida en 3 provincias: Cartaginensis, Tarraconensis y Gallaecia. Delimitación territorial de las provincias. Únicamente afecta a la Citerior, puesto que las demás provincias, Bética y Lusitania, no cambia prácticamente en nada. De la Gallaecia. El nombre de Gallaecia ya tenía precedentes en el siglo III como denominación de una provincia, elegido como tal definitivamente en tiempos de Caracalla. En cuanto a la delimitación de la nueva provincia, esta corresponde con los antiguos conventus Bracaragustunanus, Lucensis y Asturum. Los límites de esta provincia son más difíciles de precisar. En distintas fuentes se ofrece una variación al respecto. Para muchos obtiene parte de la Lusitania, para otros llegaría hasta la provincia de Segovia, incluso afirman que astures y cántabros forman parte de ella. De lo único que estamos seguros es que el núcleo de esta provincia lo constituían los 3 conventus anteriormente citados. La Cartaginensis recibe el nombre del antiguo Conventus Cartaginensis. También en este caso resulta difícil trazar los límites provinciales, a tenor de las distintas informaciones que arroja cada autor, teniendo en cuenta que los límites de las provincias eclesiásticas coinciden, en gran medida, con las provincias político-administrativas. Podemos conocer la formación de esta provincia, eso sí, con ciertas dudas. Según datos de la Nomina Ovetensis, el documento que mejor refleja la situación de la Iglesia visigoda en el siglo III, las sedes episcopales son Toledo, Oreto, Viatia, Mentesa, Aci, Basti, Urci, Vegastra, Iliorci, Ilici, Sebati, Dianio, Valentia, Valeria, Segovia, Segobriga, Arcovica, Compluto, Segontia, Oxuma y Palentia. Por lo que podemos deducir que las provincias cartaginensis estaban formadas por el antiguo Conventus Cartaginensis y porciones territoriales de Tarraconensis, el obispado de Valencia, del Caesaragustanus, sedes de Ercavica y Complutum y Segontia, y del Cluninensis, sedes de Osuma, Palentia y Segovia. Mauritania Tingitana. La relación entre ambas orillas del Mediterráneo en esta zona eran muy fluidas. Baste recordar que en tiempos de Marco Aurelio la población en esta zona causó problemas en Hispania, invasiones de Mauri. Por ello se optó por incluir a la provincia de Tingitana en la misma área que la Hispania, para con ello evitar nuevos problemas. Desde entonces, la provincia de Tingitana pasa a denominarse Nova Hispania Ulterior Tingitana, denominación que pronto desaparecería. Entre el 295 y el 305 tiene lugar la reorganización de las provincias africanas, mediante la cual la provincia de Mauritania Tingitana pasa a depender administrativamente de la diócesis Hispaniarum. Todo ello movido por diócesis estratégicas. Ante posibles dificultades políticas y militares, le sería más fácil pedir ayuda y socorro desde la Bética que desde las provincias limítrofes, a las que permanecía unida mediante tortuosos y peligrosos caminos. Mauritania Tingitana, atendiendo también a motivos estratégicos, perdió parte de su territorio, en concreto las tierras meridionales, quedando establecido el limes romano en la zona en el río Loncos. La cuestión de la nueva provincia máxima. Según una inscripción hallada en la iglesia de Siresa, en Huesca, que alude a una reparación viaria, quizás la vía que conducía desde Caesaraugusta hasta el puerto de Pau, puede existir una provincia nueva. Esta inscripción, situada cronológicamente entre los años 383 y 388, está dedicada al usurpador hispano, Magno Máximo,
y en ella se recoge la alusión de una provincia, nova provincia máxima, la cual estaría constituida en época de Máximo. Según el análisis de dicho texto efectuado por Chastagnon, se trata de la creación, con parte de territorio de la Tarraconense, de una nueva y efímera provincia, de situación y límites desconocidos. Las provincias de las Islas Baleares, en un principio las Baleares estaban englobadas dentro de la provincia cartaginensis, pero a medida que crece su importancia económica, al estar situada en medio de la encrucijada comercial del Mediterráneo, junto a la dificultad que entrañaba el dirigir la zona del este continente, hacen que se determine por la creación de la zona en provincia independiente de la cartaginense. A ello contribuyó la asignación en las Baleares de talleres estatales, cuya principal misión era la de elaborar el color púrpura, color destinado al vestido de los emperadores y que era exponente de su máxima autoridad. Capitales de las provincias y de las diócesis. Ninguna fuente nos habla directamente de cuáles eran las capitales de las provincias y de las diócesis. Probablemente las provincias que conservaron intactos sus territorios o que retuvieron en el mismo su capital siguiesen con la misma tras la Reforma. Tal es el caso de Córdoba para la Bética, Emérita Augusta en el caso de Lusitania y Tarraco para la Tarraconensis. En el caso de la provincia de Cartaginensis, la capital cayó en la ciudad de Cartagonova, algo lógico, teniendo en cuenta que esta ciudad ya había sido capital eventual y centro económico de gran importancia. Para la provincia de Mauritania Tingitana se escogió la ciudad de Tinguis. En el caso de Gallaecia, la elección resultó más difícil. Brácara Augusta, Braga, fue escogida finalmente como capital tras un disputar el puesto con Astúrica Augusta, Astorga, ya que ambos centros habían sido capitales conceptuales de importancia. En cuanto a la ubicación de la capital de la diócesis, Hispaniarum, el asunto es más complicado. Para muchos historiadores, la capital recayó en la ciudad de Tinguis. Para ello se basan en las actas de Martirio de Marcelo, fuente hagiográfica con contenido histórico pero con numerosos puntos oscuros e inseguros. Y para otros, la capital de la diócesis se encontraba en Mérida. Los rangos de las provincias de la diócesis Hispaniarum. Durante el Bajo Imperio, los procónsules eran los gobernadores de Asia y África. Los correctores, funcionarios regulares y permanentes, eran los encargados de administrar las provincias de Italia. En la reforma de Diocleciano, los gobernadores presidiales y los correctores precedían del orden ecuestre como título que llevaba el de prefectistemio. Tras esta reforma, todos los correctores y algunos presidiales alcanzaban el rango de clarissimi, signo indicativo de pertenencia al orden senatorial. Los gobernadores de las provincias hispanas tenían el título de praesas y consularis. El de procónsul y corrector era utilizado únicamente con carácter esporádico. De hecho, tan solo se utilizó 2 veces con Volventius procónsul de la Lusitania entre el 382 y 83 y con Paulino, corrector de Tarraconense, entre el 373 y 83. ¿Qué rango asumieron las provincias hispanas en la reforma de Diocleciano? Según datos extraídos de fuentes literarias y epigráficas, la Bética y la Lusitania eran provincias consulares, mientras que la Tarraconensis, Cartaginensis, Gallaecia y Mauritania Tingitana eran presidiales. De ello se deduce que en la reforma de Diocleciano ninguna provincia hispana alcanzó el rango de consularis, llegando este en fechas anteriores. Así, la Bética pudo alcanzar el rango consular entre el 337 y el 61, mientras que la Lusitania lo alcanzaría entre el 338 y el 360. En el caso de Gallaecia, que también alcanzó dicho rango, existe cierta contradicción al respecto. Si Gallaecia era en realidad la nueva provincia máxima, su promoción a consularis llegó durante la usurpación de Magno Máximo, 383-388.